La Biblia, palabra de Dios. 2 Timoteo 3:16 dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Esa palabra no la encuentra usted en ningún otro libro del mundo. Solo la Biblia, esas palabras tan espirituales, tan exactas, se ve que son inspiradas. Ahí están viendo la imagen. Bendito el Señor. Entonces, en relación con el contenido, el término Biblia se refiere a una realidad más profunda. La Biblia es la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? La palabra de Dios. Ayer decíamos en el otro tema que algunos dicen que la Biblia contiene la palabra de Dios. No, la Biblia es la palabra de Dios. Porque algunos piensan que algunas partes de la Biblia no son palabra de Dios. Pero todo lo que está escrito es inspirado y es palabra de Dios. En la Biblia se encuentra el mensaje de los profetas, las palabras de Jesús y el testimonio de los apóstoles. Los profetas, Jesús y los apóstoles actuaron y hablaron en distintas épocas y en circunstancias muy diversas, pero todos anunciaron la palabra de Dios. Amén. Épocas muy diversas, porque comparando los apóstoles con los profetas, figúrese, o con los patriarcas, son hasta miles de años que tienen de distancia en tiempo los unos y los otros. Los profetas de Dios así lo expresaron muchas veces. Ellos usaron mucho esta expresión: así dice el Señor. Y también el escritor va diciendo: vino palabra de Jehová al profeta tal, o vino palabra de Jehová a mí diciendo. Así, hermano, que es algo maravilloso, porque toda esta palabra es inspirada por Dios. Dice que ninguna profecía es de interpretación privada. ¿Qué quiere decir? Que alguien por aparte tenga unas ideas de él y diga: es como yo digo. Nada, porque ninguna profecía de la palabra de Dios es de interpretación privada, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Por eso es que la Biblia no tiene contradicción, aunque fueron aproximadamente más de 1600 años para escribir toda la Biblia, en diferentes épocas, diferentes siglos, diferentes regiones del mundo, diferentes preparación de las personas. Muchos fueron abogados, otros fueron médicos, otros fueron pescadores, otros fueron fabricantes de tiendas, bueno, tantas cosas. Otros fueron profetas, reyes. Todos ellos escribieron, pero lo maravilloso es que no hay una contradicción en el uno con el otro. Se ha dicho que ese libro que se llama el libro que sacan todos los años de la medicina mundial. Entonces, el que salió en el 2017, y algunas cosas está corrigiendo el del 2018. Porque son mentes humanas y descubren otras cosas. Pero eso no sucede con la Biblia. La Biblia es la misma todo el tiempo. ¿Sabes? Es palabra precisa de Dios. Amén, gloria al Señor. Los profetas, testigos mensajeros, y los apóstoles, testigos oculares. Esa es la diferencia entre ellos dos. Tenemos aquí los materiales con que se escribió la Biblia. Con que se escribió la Biblia: cinceles, que era sobre piedra, plumas, tinta, tintero, piedra, tabla de arcilla, registros escritos, papiro, cuero, pergamino, y también analizar su contenido. Ostraca, tablillas, códices, rollos. Todo esto lo explicaron ayer. Amén, gloria al Señor. Entonces vemos el panorama bíblico del Antiguo Testamento. Vamos a estar en el Antiguo Testamento. Ya saben ustedes cómo se forman los libros.
27 del Nuevo Testamento y 39 del Antiguo Testamento, para 66 libros. Ayer seguramente oyeron otras Biblias, como la Biblia que usan los católicos, que tiene otros libros más que no lo registra nuestra Biblia, porque el canon de la Biblia, esa caña de medir, cuando se la pusieron no dio la medida espiritual que debían tener esos libros. Por eso son libros apócrifos. El mensaje de cristocéntrico, oiga, el mensaje cristocéntrico de la Biblia. Preparación, amén. Antiguo Testamento, de Génesis hasta Malaquías, oiga, desde Génesis hasta Malaquías. Aquí tengo unos versículos que voy a leerlos porque me parecen muy especiales en cuanto a esto de ese mensaje cristocéntrico. Ahí está están viendo la cita en la pantalla, Lucas 24, 25 y voy a leer hasta el 27. Escuche eso. Entonces él les dijo, o sea Jesús: oh insensatos. ¿Recuerdan a quién le dijo así? A los que iban por el camino de Maús, y allá hablaron con él. El joven que lee la Biblia ya sabe de qué se trata. Los que no la leen no saben cómo. Ese es el consejo: lea la Biblia. Cuando dicen amén. Es el mejor libro que existe en la tierra, porque es palabra de Dios. Dice entonces: oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. No era necesario, le pregunta el Señor a ellos, no era necesario que el Cristo padeciese estas cosas y que entrara en su gloria. Todo estaba profetizado, todo eso: la muerte, sepultura, resurrección, su ascenso al cielo. Por eso lo dice él allí. Dice que entrara en su gloria. Y comenzando desde Moisés, el Señor Jesucristo, comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Oiga, todas las escrituras de lo que de él decían. O sea que hay una sola unidad en la Biblia, personaje central, Jesucristo. Pero eso se llama, el mensaje bíblico es cristocéntrico. Amén, bendito el nombre del Señor. Bueno, seguimos ahora con la parte literaria, cómo está escrita la Biblia. Tenemos libros de historia, que son los 5 primeros libros, y tenemos 11 que son también históricos. Tenemos la profecía, que viene siendo 5 profetas mayores, 12 profetas menores. Ustedes saben bastante de eso ya. Job, Salmo, Proverbios, Eclesiastés y Cantares son poesía. Pero en todas esas partes literarias de la Biblia, el mensaje de Dios siempre está. Está en la profecía, está en la historia, está en la poesía y está en todas esas formas literarias. Amén, gloria al Señor. Siempre lo que predomina es el mensaje de Dios a través de su palabra. Bendito sea el Señor. Bueno, Génesis, que significa origen, principio, comienzo. Por eso se llama Génesis. Y el libro comienza en el principio. En el principio dice la primera palabra. Entonces podemos pensar todas las cosas que comienzan en el libro de Génesis. Por ejemplo, el cielo, la tierra, el hombre, mujer, familias, civilizaciones, pecado, salvación y muchas más. Y en eso de la salvación está la gracia de Dios. Amén. Porque la gracia de Dios no es solamente ahora que decimos estamos en el tiempo de la gracia, porque Dios siempre ha sido Dios de gracia en todas las dispensaciones. Bendito el Señor. Además de eso que leímos allí en Génesis, tiene también el desarrollo de la gente, de las naciones, de las razas. Y uno cuando lee, por ejemplo, usted lee el capítulo 4 y 5 de Génesis y se va a dar cuenta cómo fue esparciéndose la gente. Cómo dice, vivió fulano de tal tantos años
y engendró hijos e hijas, y luego murió. Cualquiera piensa que ¿para qué eso? Pero eso está explicando algo muy importante, porque entre todas esas personas, si era de la línea mesiánica, que eran los que venían como creyentes, siempre escoge uno que es el que lleva esta línea mesiánica. De los otros, entonces son las naciones que se esparcieron por todo el mundo, que hoy en día todavía existen, gentes que no le creyeron a Dios. Entonces mire todo lo que contiene el libro de Génesis y todo esto que le acabo de explicar. Ahora viene el libro de Éxodo. Éxodo significa salida. El nombre en hebreo es Semot. Significa estos son los nombres. Y entonces la palabra que denomina es, las palabras que predominan es liberación, sacrificio, señal, tabernáculo, santuario. Y el tema principal viene siendo la liberación, el poder de Dios liberando a su pueblo de la esclavitud de Egipto. Ese es el de Éxodo. Tenemos Levítico, las palabras santidad, sacrificios, festividades. Ahí es festivales, pero es festividades. Amén, gloria al Señor. Tema principal del libro de Levíticos. La santidad es el tema que mayor relevancia tiene en Levítico. Esta palabra aparece más de 80 veces en todo el escrito en referencia. Dios y la pureza que debía tener en su vida el sacerdote y el pueblo. Levítico debe ser leído paralelamente con la carta a los hebreos, en razón a que la palabra de Dios dice: el fin de la ley es Cristo. Porque allí en Levítico está hablando de la ley y de todas esas ceremonias, las ofrendas, todo eso va tipificando a Cristo. Si ustedes leen el libro de Hebreos, se van a dar cuenta que lo que está diciendo, que todos esos sacrificios, todas esas ceremonias que se hacían en el libro de Levítico, la mayoría estaban tipificando a Cristo. Por eso nosotros ahora no hacemos ninguna ofrenda como de aquel tiempo. No hacemos ningún sacrificio, porque Cristo representa todas esas ofrendas, todos esos sacrificios los representa Cristo hoy para nosotros. Tenemos el libro de Números, palabra clave, censo, murmuración. Ahí hubo un censo, por eso se llama Números, y es el libro que más habla de la murmuración del pueblo de Israel. Tema principal, la historia de Israel desde la muerte de Josué hasta la construcción del tabernáculo. El tema sobresaliente del libro es la liberación de la esclavitud de Egipto. Capítulo 6, versículo 6. Dice: por tanto dirás a los hijos de Israel: yo soy Jehová, y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Eso lo dice. Entonces, ese es el tema principal de este libro de Números. Bendito el Señor. Deuteronomio es el quinto libro de lo que se llama, en aquel tiempo se llamaba la ley, y son los 5 libros que escribió Moisés. Segunda ley se titula, o sea, significa Deuteronomio, segunda ley, o acordarse. Tema principal, Deuteronomio, el último de los libros de Moisés, repasa el periodo de 40 años, Israel andando con Dios, y da un preestreno de su nueva vida, pronto o venidera en Canaán. Estaban para entrar a Canaán. Su nombre viene de las palabras griegas que quieren decir la segunda ley. Por ejemplo, la palabra griega deuteros, que significa segundo, y nomos, que significa ley, por eso Deuteronomio. Tomando la forma de serie de sermones, el libro se dirige a la nueva generación emigrando en la marcha en el desierto. Moisés le recuerda
la importancia central de la obediencia y enfatiza la santidad como una regla de vida. Tenemos que recordar que muchos de los que salieron de Egipto en este tiempo de Deuteronomio ya habían muerto. También mucha cantidad también murió por reprensión de Dios. Así que venían una nueva generación. Los que nacieron después que pasaron el Jordán para entrar a la tierra prometida, bueno, o sea, los que nacieron, salieron como niños desde Egipto, cuando llegaron hasta ahí ya tenían más de 40 años de edad. Y había nuevas generaciones, por eso el Espíritu Santo le indica a Moisés que repita la ley a esta gente nueva que va a entrar a la tierra de Canaán, la tierra prometida. Bendito el nombre del Señor. Palabra clave de Josué: conquista, valor. Era un hombre muy valeroso, un hombre de fe. El Señor le dijo: solo te pido que te esfuerces y seas valiente. Tema principal: la conquista y la repartición de la tierra prometida son el tema central del libro. Canaán era una tierra llena de ciudades, de gobiernos, de estados autocráticos con sus propias religiones idolátricas y desde el punto de vista moral. Eran naciones totalmente apartadas por completo de Dios. Dios les dijo a ellos que les entregaba esas naciones. Hay un cuadro muy bonito ahí que podemos compararlo con la vida cristiana. Si Dios hubiera hecho con nosotros o con ellos, no dice: bueno, yo les entrego la tierra, así que vayan, para que ya están las casas solas, las fincas están solas, ya yo quité a esa gente de allí. Entonces Dios lo puede hacer, ¿sí o no? Dios puede hacer todo. Pero entonces, ¿qué pasaría? Que el pueblo se acostumbraría a no tener ninguna acción, perezoso. Pero hay un profeta que dice: el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Le dijo: bueno, ya yo se los he entregado, pero ustedes tienen que combatir. Y le dijo a Josué: todo lo que pisare la planta de vuestro pie será vuestro. Sacaron sus espadas, iban combatiendo. Cuando el enemigo retrocedía, ellos ponían un paso más y eso estaba marcando propiedad de ellos. A nosotros también nos toca igual pelear la buena batalla de la fe. Amén. Y vamos adelante avanzando, teniendo victorias, y esas victorias vamos disfrutando en nuestra vida cristiana. La palabra, el libro de Jueces, palabra clave: ciclos. Mire, este libro, el libro de Jueces, es muy significativo porque dice el escritor de Jueces, dice que en ese tiempo no había palabra de Jehová. Los profetas habían muerto, todos habían olvidado la ley, la dirección de Dios. Dice que cada uno hacía lo que bien le parecía. Pero Dios, que es amor y que tiene su gracia siempre, levantó jueces para dirigir a Israel. Amén. Tema principal. 4 son los temas sobre los cuales el escritor se centra. Primero, la apostasía, apartarse de los caminos de Dios. La oposición. Tercero, el arrepentimiento. Cuarto, la liberación. Era un ciclo repetido 6 veces. El pueblo pecaba y Dios los castigaba con una nación enemiga. El pueblo se arrepentía y Dios le enviaba un libertador. 6 veces. Libro de Jueces. Ahí se ve también la gracia de Dios y también se ve el desagrado de Dios. Cuando ellos desobedecían, entonces venía una nación enemiga y los atacaba. Pero cuando ellos se arrepentían, ahí encontraban a Dios. Siempre que nosotros vayamos a la presencia de Dios, reconociendo, ahí siempre está Él fiel para bendecirnos, para perdonarnos. Bendito el nombre del Señor. Creo que hay una gran diferencia entre la iglesia con Israel. ¿Por qué? Porque Israel era un pueblo terrenal, con promesas terrenales. El pueblo de Israel no era nacido de nuevo. Era un pueblo, ellos eran israelitas porque nacieron de los israelitas,
Para ser de Israel solo era nacer de Israel. Pero la iglesia no, la iglesia es muchísimo mejor, amén, que Israel. Israel es un pueblo terrenal, con promesa terrenal, porque la promesa de ellos era la tierra prometida. Claro que también tenían la promesa del Mesías, pero ellos no la creyeron. Amén. Aún viniendo el mismo Mesías ya presente, porque Jesucristo en las tierras de Israel predicando, era buscando, como él mismo dijo, he venido a buscar lo que se había perdido, a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Era el Mesías de ellos, el rey de ellos, y lo rechazaron. Son cosas graves que hizo ese pueblo. Pero la iglesia, todo el que es de la iglesia, escuche, todo el que es de la iglesia es porque nació de nuevo y nació del Espíritu. Amén. Así que por eso uno que es nacido de nuevo le queda fácil caminar con Dios. Amén. Porque tiene nueva naturaleza. Bueno, vayan anotando porque hay preguntas después. Entonces, este tema de Ruth, vamos por el libro de Ruth, tema principal: cómo la vida de una mujer joven fue enriquecida por medio de una sabia elección. Capítulo 1, versículo 16 de Ruth. Al realizar un trabajo humilde, capítulo 2, versículo 2 al 3, escuchando el consejo sabio de una persona mayor, 3, 1 al 5, y a través de una alianza providencial, en los capítulos, y exaltando la familia real. Bueno, esta mujer, Ruth, es una que viene en la línea de descendencia para salir el Salvador. Ella era moabita, mire, era moabita. Es como Rahab la ramera, ¿no? Rahab la ramera, una mujer totalmente lejos del pueblo de Dios, pero le creyó a Dios. Entonces, como le creyó a Dios, por eso el ser del pueblo de Dios es por creerle. Amén. Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Rahab era una mujer, figúrese el título que tiene, ramera. Pero ella dice, no, ese Dios de los israelitas es el verdadero Dios. Y cuando vio a los espías, los guardó, los escondió, ayudó. Ellos le dieron una promesa, se la cumplieron. Y esta mujer está dentro de esa misma línea por la fe. Bendito el Señor. También Ruth es igual, siendo una moabita de pueblo gentil. Para los israelitas, un gentil, dice la Biblia, era abominable reunirse con un gentil. El título, como por desprecio que le decían, era incircunciso. Este circunciso, como le dijo David a Goliat, porque la señal especial de ellos era la circuncisión, señal del pacto que había hecho Dios con Abraham. Entonces, todo esto está allí para que nosotros veamos cómo es ese mensaje de Dios a través de los siglos, a través de los profetas. Como dice también, si ustedes leen Hebreos capítulo 1, van a mirar del versículo 1 al 3, una cosa maravillosa. Bendito el Señor. En esos pocos versículos está declarando casi todas las dispensaciones. Dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, en estos últimos tiempos nos ha hablado por el Hijo. Amén. El cual constituyó heredero de todas las cosas y por quien asimismo hizo el universo. Y ahí continúa, es una palabra maravillosa que hay ahí. Así que cuando la lea no se la pase así sin meditarla, deténgase, medítela, porque hay cosas muy maravillosas. La palabra clave de primera de Samuel es Saúl sin corazón. Tenemos las palabras clave: el profeta Samuel, un hombre fiel a Dios. Su madre
que era estéril, le dijo a Dios que si le daba un hijo varón, ella se lo dedicaría por toda la vida, y así lo cumplió ella. Y Dios tomó a Samuel como su siervo, gran hombre de Dios. Y luego Saúl rompe, digamos, la cadena de esa gente fieles, y Saúl se abre de esa voluntad de Dios. Era hombre sin corazón para Dios. Bendito el Señor. Seguimos adelante. Segundo de Samuel, palabra clave, David, todo corazón. Era un hombre, dice, conforme al corazón de Dios. Dios le hizo un pacto a David. Dijo que no faltaría de su descendencia quien reinara en su trono. Y dice que ese que iba a reinar, reinaría para siempre. Oigan esa palabra. Para siempre. Y esa palabra para siempre lo que indica es que es Jesucristo nuestro Señor. Amén, gloria al nombre del Señor. Para siempre fue la promesa que le dio Dios a David. El libro se ocupa mayormente en la descripción del reinado de David, desde su llegada al trono, sus conquistas, la vida devocional del rey, pero también sus fracasos y el más sonado, el pecado porque ahí dice Jezabel, pero no es Jezabel, con Betsabé. Amén. Y la muerte de Urías, su general. En síntesis, es la historia de la vida del rey David, a quien Dios llamó. Amén. Un hombre imperfecto, pero una cosa tenía David, era un hombre sincero. Hasta en el tiempo que pecó, fue sincero. Dios no le agradó el pecado que hizo porque lo castigó fuertemente, pero le agradó a Dios cuando David se humilló en gran manera y se arrepintió de su pecado. Por eso es que el que oculta el pecado no agrada a Dios. David, cuando se dio cuenta que sí había pecado, entonces 7 días sin comer ni beber, humillado ante la presencia del Señor. Miren, todo esto es el mensaje de Dios a través de cada libro. Primer libro de Reyes, palabra clave, Salomón. Oiga, Salomón sin corazón. ¿Por qué se dice así? Porque el hombre no dispuso su corazón y Salomón terminó un fracaso terrible. El hombre más sabio del mundo terminó en fracaso por la peor insensatez que se puede cometer. Amén. Figúrese, lo peor que puede hacer un ser humano es adorar un ídolo. Conociendo al Dios vivo, puedes adorar ídolo. Y es imperdonable prácticamente. Porque decirle a Dios, bueno, más bien no te necesito, te desprecio. Voy a buscar a este Dios. Eso es una insensatez muy grande. Entonces el tema principal dentro de los temas centrales del libro podemos realizar primero el reino de Salomón y los acontecimientos iniciales que fueron muy buenos. Versículos 1 y 2. Segundo, la edad de oro de Israel. Fue cuando Israel estuvo en paz y prosperó. Y tenía Israel fama por todos los países. La reina de Sabá vino a mirar las riquezas y la sabiduría de Salomón. ¿Han leído eso, verdad? Y dice que cuando vio la riqueza y vio todo, dice, es que ni la mitad de lo que he visto me habían dicho. Entonces mucho más que de lo que dicen. Porque Dios bendijo a Salomón en gran manera y lo prosperó y le dio sabiduría en abundancia. Bendito el nombre del Señor. Pero Salomón terminó mal. Por eso, hermanos y hermanas, si comenzamos bien, debemos terminar bien hasta el final. O si comenzamos débiles y un poco desviados, bueno, vamos a arreglar los pasos para terminar bien. Lo tremendo es que uno comience bien y termine mal. Horrible eso. Eso le pasó a Salomón. Pero lo que se resalta en ese trato con Salomón siempre es la gracia de Dios, la misericordia de Dios apoyándolo. Cuando Salomón se humilló y le dijo que le diera sabiduría para dirigir ese pueblo, porque era un jovencito,
A Dios le agradó mucho lo que hizo Salomón. Y dijo, bueno, me has agradado con lo que has pedido. Así que ahora no solamente te daré sabiduría, también te daré riqueza, te daré gloria. Lo engrandeció en gran manera, pero Salomón despreció a Dios. Por eso, hermanas y hermanos, cuando Dios nos concede alguna cosa bonita, que Dios nos da algo, en vez de enorgullecernos y enaltecernos, es humillarnos más. Porque todo es para la gloria y honra del Señor. Tema principal de segundo libro de los Reyes. Tema principal. Buena parte de la historia de los reinos de Israel y Judá se desarrollan en este libro desde la última parte del reino de Ocosías en Israel y el de Jorán en Judá hasta el tiempo del cautiverio. Mire que ahora habla de dos reinos, porque cuando Salomón dejó el trono, entró su hijo Jeroboam y fue tan mal gobernante que hasta dividió el pueblo. 10 tribus a un lado y las otras dos, las de 10 de Israel, que se fueron hacia Samaria. Recuerdan que los judíos y samaritanos no se trataban entre sí, era por eso. Pues esas 10 tribus se fueron mezclando con otras cosas y quedó entonces las 2 tribus que eran las tribus de Judá y la de Benjamín. Palabra clave de Primera de Crónicas, historia, editorial sobre David. Aquí sigue todavía el rey David. Tema principal, las genealogías son un tema sobresaliente en este primer libro de las Crónicas. Entre los temas fundamentales registra el gran pacto de Dios con David. Gran pacto de Dios con David. Miren que cuando el escritor San Mateo, miren lo bonito que es la Biblia, porque cuando uno entiende estas estructuras, entonces uno como que no aprecia mucho. Pero San Mateo era un israelita, un judío, se convirtió al cristianismo. Él aún trabajaba con el Imperio Romano como cobrador de impuestos. Era un publicano y él oprimía a su propio pueblo, porque la cantidad que estableció el Imperio Romano para cobrarles impuestos, entonces ellos le añadían un poco más. Ahí un momentico. Está llamando la patrona. A ver si le agrada lo que estoy haciendo en este momento. Amén, gloria al Señor. Entonces miren ustedes qué cosas maravillosas nos muestran estos libros. Entonces Dios le dio a David esa promesa maravillosa. Entonces cuando San Mateo escribe el libro de San Mateo, se lo escribe a los israelitas. Mire cómo comienza la genealogía. Dice, hijo de Abraham, hijo de David. Amén. De Abraham, ¿por qué? Porque era la simiente de Abraham, es Cristo, el Salvador del mundo, el Mesías. Y luego de David, porque es el que reinaría por los siglos en el reino, en el trono de David. Y se los enseñó y se los escribió, pero hermanos, los israelitas hasta el día de hoy todavía están así. Digamos como pueblo, ¿no? Porque ellos, como personas, muchos judíos son creyentes. Los mismos apóstoles y los primeros creyentes de la iglesia fueron judíos, con unos poquitos griegos. Dicen los expertos en esto que eran como 25,000 creyentes en Jerusalén. Su mayoría eran israelitas. Por eso dice San Juan en el capítulo 1, versículo 10 al 12: en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, que era la casa de Israel,
y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, ya son individualmente, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. Así que muchos judíos, la iglesia se compone de los gentiles que crean en Él, de los judíos que crean, no importa la nacionalidad. Amén. Todo el que crea en Jesucristo, reciba su gracia, hace parte de la iglesia de Jesucristo. Amén, amén. Bendito el nombre del Señor. Tenemos entonces acá, una de las cosas importantes de eso es que Dios no cambia. Todo se trata desde Génesis hasta Apocalipsis, el mismo Dios con las mismas características. Dios no cambia. Lo que se llaman sus atributos, que son sus características. Por ejemplo, Dios es santo, pero es santo, Él no puede cambiar, es su propia naturaleza. Dios es bueno, cuando dicen amén. Dios es misericordioso. Dios es justo. Es decir, cuando uno entra a esos temas, uno se da cuenta que uno puede comprender mejor la Biblia. ¿Por qué? Porque la Biblia está basada en la actuación de Dios a través de los profetas. Y Él siempre va a mostrar lo que es Él. Por eso en Santiago capítulo 1, versículos 17 y 18 dice, venga, esto es muy lejos. Estoy en Romano. Y yo voy por póngalo ahí en libro de Crónicas. Oiga, hermano, disculpa que estoy aquí, bueno. Dios nunca cambia. Dice Santiago, escuchen lo que dice. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. Oiga, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Ese es como que dice la estructura principal de la Biblia, es Dios. Y Dios no cambia, es el mismo. En cuanto a las dispensaciones, bueno, se dice, bueno, estamos ahora en la dispensación de la gracia. Y uno piensa que de pronto, entonces allá no había gracia. Pero no, siempre Dios ha sido igualito, es el Dios de gracia. Mira lo que dice con Noé, y Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Muchos personajes hallaron gracia. Y figúrese que el mismo Adán y Eva, después que pecaron, Dios les mostró su gracia. Y prácticamente Adán y Eva se salvaron. Porque cuando ellos se presentan vestidos de hojas de higuera, Dios trae túnicas de pieles y los viste. Ahí sí quedaron bien vestidos. Porque las hojas de higuera lo que representan es la religión que el hombre inventa para cubrir sus pecados, y eso no le sirve para nada. Pero lo que le sirve al ser humano es lo que Dios preparó para nosotros. Pero me llama la atención que Dios llama a Adán y él estaba escondido. Le dice, bueno, ¿por qué estás escondido? ¿Qué es que comiste del árbol que te dije que no comieses? Y dice, la mujer que me diste por compañera me dio, yo comí. Estaba prácticamente como acusando a Dios. Si yo estaba tranquilo en el huerto, eso se fue que se dañó entonces. Bueno. Oiga, como acusando a Dios, no sé, yo estaba tranquilo en el huerto y Dios fue el que dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Amén. Le haré ayuda idónea para él. Pero en realidad no fue Eva la culpable, porque dice que Eva fue engañada. Y que es engañado, hermano, no tiene culpa, porque él pensaba que eso era así y sucede que no era. Pero Adán sí tenía todo el conocimiento y era el que estaba puesto por cabeza. Amén. Pero Dios le muestra la gracia. Y después de esa muerte de Abel, Caín mata a Abel. Luego dice que se llegó Adán a su mujer y tuvieron un hijo llamado Set.
Y allí dice, es en el capítulo 4 de Génesis. Ahí dice, y le puso por nombre Set, porque dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Así que ahí estas palabras denotan que ellos venían en comunión con Dios. Así, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Seguramente uno se imagina que ella estuvo diciendo, Señor, bueno, ya solamente me quedó Caín, y Caín se perdió huyendo. Entonces, Señor, dame otro hijo. Ella sí tenía comunión con Dios. Amén. Y Adán también. Y por eso Abel aprendió a hacer sacrificios, porque ellos lo aprendieron con su padre y su madre. Por eso a Caín le pasó lo que le pasó, porque no aceptó lo que Dios preparó, sino que él inventó una cosa distinta. Bendito el Señor. Bien, vamos entonces. Segundo de Crónicas, sí. Para esto se me puso más pequeño ahora, y entonces para leer. Tema principal, comenzando desde donde termina el primer libro de Crónicas. Esta segunda parte registra la historia del reinado de Salomón. Amén, gloria al nombre del Señor. Del reinado de Salomón. A ver, del reinado de Salomón, sí, bueno, sí. Y de todos los reyes de Judá, comenzando desde Roboán hasta Sedequías, en el 586 antes de Cristo. Modo de este libro abarca el mismo periodo, primero y segunda de Reyes, centrando su atención solo en los reyes de Judá y excluyendo los de Israel. Ya son reyes de Israel, reyes de Judá, reyes de Israel, reyes de Judá, porque se habían dividido. Recuerden eso de las 10 tribus a un lado y 2 tribus al otro lado. Tenemos aquí Esdras. Importante esto de Esdras. La palabra clave es templo y también gente. ¿Por qué templo y gente? Porque Esdras iba comisionado era a reedificar el templo que había sido derribado. Todas esas cosas que le pasaron a Israel es porque habían desobedecido. Dios se los dijo, si ustedes no ponen por obra mis mandamientos, mis preceptos, entonces serán perseguidos, serán esparcidos por todas las naciones. Y así le pasó a Israel, hermano, miles de años, porque figúrese que Israel volvió, un poquito de ellos, volvió a su tierra de Israel hace 70 años, que fue declarada la nación de Israel, cumpliéndose una profecía que dice, nacerá una nación en un día. Y se cumplió esa profecía. Por eso, esos 70 años de Israel cumplidos en este año, hermano, tiene unas connotaciones grandes en cuanto a la profecía. Bendito el nombre del Señor. Son 70 años que se cumplieron. Entonces, ¿cuál fue la misión de Esdras? Ir a reedificar el templo. Pero prácticamente cuando Esdras no pudieron, algunas oposiciones muy tremendas, entonces cuando viene el tiempo de Nehemías, bendito el Señor. Nehemías, tema principal, son varios los temas de este libro. La coalición de Jerusalén, ahí están en la cita, la oración, la comisión de Artajerjes, la inscripción de los muertos, la inspección de los muros. Hecha la inspección, se da la reconstrucción de los muros. Para ellos, hermano, el templo tenía y tiene un significado grandísimo. Israel ha estado más de 2000 años sin templo. Pues en el año 70 de la era cristiana fue que el emperador Tito entró con sus ejércitos, también cumplimiento de la palabra de Dios, y Jesús se los dijo, he aquí que no quedará ¿qué? Piedra sobre piedra que no sea derribada.
Se los profetizó, y todo porque el pueblo no obedecía a su Dios. Entonces, desde ese tiempo está Israel sin templo. Ahora no hay templo de Dios en la tierra. Templo material, no, porque el templo de Dios en la tierra es la iglesia hoy en día. A ver, se gozan ustedes con esto, es maravilloso. El templo de Dios es la iglesia de Jesucristo. Amén, Él mora. Y por eso el Señor le dijo a la mujer samaritana, le dijo: mujer, ha llegado la hora. Y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Dice, bueno, ya esa época, porque ¿qué dijo Dios? He escogido Jerusalén para poner allí mi nombre. Pero el nombre lo puso en el templo. Y él dice, cuando lo inauguró Salomón, dice: todo aquel que orare desde este templo, yo lo oiré en el cielo. Por eso los israelitas, cuando fueron llevados cautivos a otras naciones, ellos oraban mirando hacia Jerusalén. Recuerden lo que dice de Daniel. Daniel abría las ventanas que miraban hacia Jerusalén y oraba 3 veces al día, porque allá en el templo era que estaba el nombre de Dios, o sea, Dios estaba habitando allí. Pero la promesa bajo el Mesías o Jesucristo Salvador dice: he aquí vienen días en que haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá y con todo el mundo, ¿no? Porque ahora los adoradores no tienen un lugar para ir a adorar. Los adoradores lo hacen en espíritu y en verdad. Y en capítulo 2 de Hebreos, versículo 14, allí dice que nos acerquemos, amén, a Dios. Tenemos que acercarnos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Es decir, ¿dónde está ese trono de la gracia? Alguien pronto lo puede buscar materialmente por ahí, pero no, el trono de la gracia es el mismo Jesucristo, ¿sí? Él nos salvó y estamos en su gracia. Ese es el trono de la gracia. Donde quiera que tú te arrodilles a adorar, ahí está. Amén, amén. Bendito el nombre del Señor. Así que así estamos ahora, estamos mucho mejor. Bueno, tenemos la historia de Esther. Historia de Esther, tema principal, la liberación de los judíos por medio de la reina Esther. Es el tema central del libro. Ahí Dios también actuando. Y es el único libro que no menciona el nombre de Dios. Pero todo lo que se ve ahí es Dios actuando. Amén, gloria a Dios. Dice que Mardoqueo, que era el tío de la reina Esther, se convocó a los israelitas a ayunar. Y la reina Esther también estuvo en el ayuno. Entonces, ¿para qué hacían ayunando? Clamando a Dios. Amén, como hacemos nosotros. Y vemos la gran victoria que le dio Dios a su pueblo cuando se humillaron, cuando lo buscaron. Por eso el tema es la liberación de los judíos por medio de la reina Esther. Era un país pagano. Ahí estaban ellos exiliados. Y claro, los judíos siempre han sido rechazados y aborrecidos de la gente. Así que ese hombre llamado Naamán era un hombre que aborrecía a Mardoqueo porque era judío. Y le hizo trampas de toda clase, hasta indisponerlo con el rey y hasta preparar una horca. Pero Dios le dio vuelta a todo y la horca le sirvió fue el mismo Naamán. Esas son las victorias de los hijos de Dios. Amén. Usted y yo también tenemos esas victorias. ¿Cuántos lo creen así? ¿Cuándo? Cuando buscamos de Dios. Amén, gloria al Señor. Palabra clave del libro de Job: soberanía. Oiga esto, la soberanía. ¿Qué vemos en Job? Bueno, ahora se me ve otro caso, se me apagó aquí ya, que no me pusieron el cable.
No, es que ya como no está conectado, la energía se acabó. Amén, gloria a Dios. Bueno, hablemos de Job. Ustedes saben bastante de Job también. ¿Cuál es el mensaje? Este libro de Job tiene 42 capítulos. Pero vemos en todo ese libro, vemos la actuación de Dios. Amén. Mire cómo comienza. Dice que se presentaron los hijos de Dios como a presentarse ante el Señor, ¿no? Y dice, y entre ellos estaba Satanás. Uno oye cosas que lee en la Biblia, pero así está. Y dice que Satanás le dijo, le dice el Señor a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, hombre íntegro, fiel? Entonces el diablo le dijo, bueno, él te es fiel porque lo tiene rodeado de bienes. Quítale lo que tienes para que vea que blasfema en tu presencia. Entonces Dios le da permiso. Hermano, por eso la Biblia hay que estudiarla bien, porque uno no puede aplicar todo esas cosas a toda la gente, ¿no? Esas son cosas especiales, ¿no? Amén. Porque no ha habido otro que le haya pasado eso que le pasó a Job. Sin embargo, algunas cosas permite el Señor porque nos conoce. Amén. Gloria a Dios, nos conoce bien. Porque le dijo, le dio permiso, pero le dijo, no tocará su alma. Y le quitó en un solo día todo. Y cuando el último mensajero llegó a decirle, hasta tus hijos perecieron. 10 hijos festejando el cumplimiento de uno de ellos. Un torbellino se llevó la casa, los mató a todos. Entonces, cuando llegó el último mensajero, ¿recuerda lo que le dijo el último mensajero? Que todos habían perecido. Amén. ¿Y qué dijo Job? ¿Recuerdan? ¿Qué dijo Job? Jehová dijo, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Amén, gloria a Dios. Y la mujer de Job se disgustó mucho. Si todavía guardas tu integridad, sigues temiendo a Dios. Mire lo que es un libro muy largo, pero que va el mensaje de Dios allí maravilloso. Ahí aprende uno muchas cosas. Entonces la mujer lo dejó también. Me quedó muy afligido. Pero Satanás sigue diciendo, no, lo que pasa es que él está sano todavía. Entonces le dio permiso el Señor para que enfermara a Job. Pero, a ver, ¿por qué le dio permiso? Porque dice, Dios sabía que ese hombre no iba a fallar. Oye, qué bueno eso, ¿verdad? Que Dios diga, esta jovencita ya no va a fallar. Yo sé que ella es sincera conmigo. Este joven no va a fallar. Yo lo conozco, que me ama, que cree en mí de verdad. Y eso es una gran garantía, ¿no? Porque Dios nos conoce. Amén, hermanos. Y lo bueno de esto es que el Señor le regresó a Job todo aquello que él había perdido. Y dice que no atribuyó Job a Dios despropósito alguno. Creyó en la fidelidad de Dios. Y Dios le cumplió su palabra al pie de la letra. ¿Cuánto dicen amén? Ese Dios nunca ha cambiado ni cambiará. Es igual. Son sus características. Son sus atributos. Él no puede cambiar. Amén, gloria a Dios. Así como era Dios para Job, es para usted hoy en día y para mí también. Son las cosas que tenemos que tener muy presentes. Por eso, hermano, estudiar la Biblia es importante, porque allí usted va a encontrar el mensaje de Dios. La iglesia se ha acostumbrado a algo que no digamos que es malo, ¿no? ¿Cómo se ha acostumbrado la gente de la iglesia? Se ha acostumbrado a los cultos, ¿no? A venir a oír al pastor predicando. Claro, es una bendición la enseñanza del pastor. Pero recuerde que la lectura de la Biblia personalmente es una bendición muy grande. Y no digamos la lectura solamente, la meditación en la palabra.
y amar la palabra de Dios, usted va a encontrar unas palabras directas para usted que le va a decir Dios. Amén, amén. Hoy ahora mismo puede tener uno en el celular. Yo tengo aquí como 8 Biblias tengo yo acá. Y trataron de acabar con la Biblia y ahora está más multiplicada que nunca. Ahora está en audio. Si usted no quiere leer, se lo pone en el oído y comienza a oír la palabra de Dios viajando en un carro. No, es una bendición tremenda. Pero lo que duele es que muchos creyentes no la leen. Si usted es uno de ellos, hermano, prácticamente, hermana, ojalá salga de este congreso, de este evento, usted salga diciendo: no, yo voy a leer ese maravilloso libro. Amén, amén. Hágalo, vea, si usted hace ese propósito y comienza a escudriñarlo, usted va a decir más adelante: prácticamente yo me estaba perdiendo de lo mejor de la vida cristiana, que es leer la palabra de Dios. Después vienen los salmos. Los salmos tratan de adoración, regocijo. Bendito el Señor. Ahí están las alabanzas. Pero los salmos, aparte de tener la alabanza, la adoración, también tiene muchas doctrinas, muchos mensajes de Dios. Por ejemplo, de la justicia, de la santidad, de la fidelidad de Dios, de la integridad de los hombres de Dios. Es una riqueza de palabra que está escrita allí, y por lo tanto no debemos de dejar de lado leer esos maravillosos libros. Aquí tenemos el libro de Proverbios. Hay un pequeño error acá, adoración y regocijo, pero se trata es de la sabiduría, la inteligencia. Amén, gloria al Señor. Sabiduría, inteligencia, habla del insensato, habla del sabio, habla del necio. Todo eso lo dice la Biblia. Habla del que no oye consejo, de que no pone sus oídos para escuchar el consejo de las personas, mayormente el de Dios. Es un libro de sabiduría. Amén, gloria a Dios. Habla que los padres, padre y madre, dicen que: hijo, no desprecies la instrucción de tu padre. Amén, gloria al Señor. Recibe la instrucción de tu padre y no desprecies la instrucción de tu madre, la guía de tu madre. En primer lugar, le está hablando al hijo que obedezca a su padre, que oiga, porque él lo va a guiar bien. Pero también está diciendo que padre y madre son dos personas expertas en palabra de Dios, expertos en vida cristiana. Por eso la falla de hoy en día es que muchos hogares, papá y mamá no son tan consagrados. Una cosa son en el culto y otra cosa es en la casa. Y los hijos, en vez de recibir un buen ejemplo y de recibir instrucción de Dios, ellos ven son malos ejemplos. Entonces, hermano, mientras no andemos como Dios dice, las cosas no van a salir bien. Mire lo que decíamos del libro de Jueces. Se arrepentían llorando y buscaban: perdónanos, Señor, vamos contigo. Dios inmediatamente los bendecía, los prosperaba. De pronto buscaban otros caminos, Dios los castigaba. Y yo pienso que Dios no está como mirando a cada uno para castigarlo, sino que Dios ya tiene su palabra dicha ya. Como por ejemplo, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Eso está dicho. La persona honra a su padre y a su madre, le va bien porque así lo dijo Dios. No lo honra, le va mal, porque dice la Biblia que es honrando lo que le va bien. Y así es la palabra de Dios, ya está dicha. Amén, bendito el Señor. Bueno, Eclesiastés, tema principal. 3 son los temas centrales del libro. Primero, primero la vida con sus aparentes ciclos imprecisos y sus inexplicables paradojas. Ahí es una cantidad de cosas que todo el mundo dice: pero ¿qué es lo que dice este libro aquí?
La vida debe disfrutarse al máximo, dice, comprendiendo que es un don de Dios. Ahí están las citas. Y el tercero, el hombre sabio vive su vida en obediencia a Dios porque sabe que a la postre Dios le juzgará. Amén. Es un libro que entra entre los poéticos y por eso habla ese lenguaje así. Pero si usted lo escudriña bien, usted va a encontrar que Dios nos habla. ¿Recuerdan lo que dice el capítulo 11 para los jóvenes? ¿Quién sabe algo de eso, de ese capítulo que habla a los jóvenes? Eso. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los años y los días en los cuales digas, no tengo complacencia. Y habla entonces de la vejez. El joven que porque es joven cree que ahora no tengo que poner tanta seriedad a la vida, yo soy joven, está equivocado. Porque cuando es joven hay que ponerle seriedad a la vida. Porque le viene la vejez rapidito y va a estar sin nada. Va a estar lleno de problemas. Así que la vida hay que ponerle mucha atención. Y yo digo esto con experiencia personal. Dios me entrega al Señor de 18 años. Y tomé el evangelio, pero como debía ser. Yo digo, voy a serle fiel a Dios. Y a los 3 años, teniendo 21 años, me mandaron a predicar. Hasta el día de hoy, que hacen 53 años. Amén. Así que el joven que cree que la vida es puro juego y charlas y no pone atención, vea lo que hace con su vida. Porque se va a enredar todo. Porque es el tiempo de mirar a Dios, amén. Es el tiempo de entregarle la vida a Él. De amarlo, de seguirlo. Porque el futuro que le viene será muy bueno en las manos de Dios. Amén, bendito el Señor. Tenemos el libro de Cantares. Cantares, la palabra clave es amor conyugal. Es allí una alegoría del amor entre el esposo y la esposa, pero eso tiene un trasfondo espiritual. Amén. El libro es un poema lírico en forma de diálogo que escribe el amor de Salomón por una doncella sulamita. El rey viene disfrazado a la viña de la familia de la doncella, conquista su corazón y a la postre la hace su esposa. Alaba la fidelidad absoluta del amor conyugal y la devoción ardiente de los cónyuges, y también habla de la angustia y los retos del matrimonio. Ahí está todo eso. Mire qué bonito. Conquista el corazón de ella y a la postre la hace su esposa. Alaba la fidelidad absoluta del amor conyugal. ¿Cuántos dicen amén? El amor conyugal y la devoción ardiente de los cónyuges, y también habla de la angustia y los retos del matrimonio. También hay angustia. Amén, amén. Pero la devoción ardiente, que nunca se apague esa pasión. Eso lo dice Dios a través de este maravilloso libro. Amén, de Cantar de los Cantares. Isaías, gemido, gloria. Isaías es el profeta que se le ha llamado el profeta mesiánico. Amén. Porque es el hombre que en sus 66 capítulos está hablando en toda su profecía, siempre hablándole al pueblo que reconocieran la promesa hecha a Abraham, que reconocieran aquel que venía, que solo siendo fieles a él podían ser triunfantes en la vida. También habla de algunas naciones que son castigadas porque atacaban al pueblo de Israel, y Dios siempre defenderá a su pueblo. ¿Cuántos dicen amén? Vea, al pecador no le pasa nada si no se mete con la iglesia, pero si la gente trata de hacerle mal a la iglesia, el Señor le va a salir al frente. Amén. Eso es cuando no es porque haya razón, no, porque si uno hace males y consigue enemigos, ahí Dios no lo va a defender.
Este profeta es el que habla del nacimiento de Jesucristo, habla de su ministerio, amén, habla de su crucifixión, habla del sacrificio, habla de la resurrección, habla de su reino, amén, habla de su poder. Así que este es un libro riquísimo en palabra de Dios. Tenemos Lamentaciones, que es un libro escrito por Jeremías. La palabra clave es lágrimas, porque Lamentaciones era mucho llanto. Se le dice le han dicho al profeta Jeremías, el profeta llorón. Pues lloró mucho, sí, pero ese llanto no era en balde. Ese llanto era porque él sufría mucho por el pueblo, un pueblo rebelde. Hasta dijo Jeremías una vez, él dijo, bueno, de ahora en adelante no hablaré más en el nombre de Jehová. Porque siempre que hablo la respuesta es que me persiguen, me quieren matar, así que yo no hablo más en el nombre de Jehová. Dice, pero cuando pensé esto, entonces sentí un fuego en mis huesos que no lo pude soportar. Ese fuego es el Espíritu Santo. Claro que vamos a explicar bien, ¿no? Porque de pronto algunos han creído que el Espíritu Santo es como un fuego, una candela. Pero no, el Espíritu Santo es comparado más bien es con el agua. Pero cuando habla del fuego, está hablando del fervor de la persona. Cuando está lleno del Espíritu, tiene fervor. Y la palabra fervor quiere decir fuego, en el sentido, digamos, de la parte espiritual y de las pasiones, ¿no? Es fuego. Mire que hasta la pasión en la parte sexual también se le llama fuego. Dice, pero es mejor casarse que estarse quemando. ¿De qué es lo que lo quema? La pasión. Es mejor que tengas tu esposa, amén, o que tengas tu esposo. Pero eso hay que escoger bien. Y hay que seguir la voluntad de Dios. Que usted preguntará, hermano, ¿y cómo es la voluntad de Dios? Yo le explico a los jóvenes cortico. Yo, mire, ¿qué dice San Pablo? Dice, cásese con quien quiera. ¿Y qué más dice? Mire, no se lo saben los jóvenes ese versículo. ¿Qué tal? Ay, mis hermanos y hermanas, por favor, lean la Biblia. Escudríenla. Amén. Cásense con quien quiera, con tal que sea en el Señor. Dos creyentes fieles al Señor se miraron, se gustaron. Ambos son hijos de Dios. Ustedes se pueden casar. ¿Para qué ponerle tanto misterio a eso? Porque si la mujer es una verdadera cristiana, ella dirá, este hombre que se va a casar conmigo, lo voy a tratar muy bien, lo voy a hacer feliz, lo voy a respetar, le voy a ser fiel. Así que piensa una mujer fiel. Y el hombre que también es fiel dice, bueno, esta mujer que Dios me va a dar, esto va a ser un tesoro para mí. La voy a amar, la voy a hacer fiel, la voy a tratar bien. Entonces, dos personas que se encuentran así, ¿qué pasa? Son felices. ¿Para qué tanto misterio? Amén. Con tal que sea en el Señor. Entonces el profeta Jeremías dijo eso. Él dijo que no predicaba más en el nombre del Señor, pero ese fuego que llevaba, porque era una pasión que llevaba. ¿De dónde venía esa pasión? Porque él conocía a su Dios y sabía que Dios amaba a ese pueblo, y él amaba también al pueblo de Dios. Y cuando lo veía descarriado, los profetas por una parte, los sacerdotes por otro, un pueblo descaminado, y los profetas profetizando profecía falsa, este hombre sufría mucho. Dice, bueno, no profetizo más, me van a matar. Pero ese fuego no lo dejó quieto, amén. Él tuvo que seguir. Y así pasa hoy con los jóvenes que se consagren al Señor y sean llenos del Espíritu Santo. Ellos van a decir, yo no puedo soportar esto que siento. Por eso hay que adorar, amén. Y hay que hablar el mensaje del Señor. Bendito el Señor Jesús. Bien, ahí tenemos que le están sacando Jeremías de una cisterna. Aquí está en la parte que lloraba, esa pequeña imagen. Luego viene Ezequiel.
Palabra clave, huesos secos. Es como la parte que resalta más en este libro. Los huesos secos. Un valle lleno de huesos secos esparcidos por todo el valle. Y le pregunta, oiga, ¿quién preguntó? Le preguntó el Señor a Ezequiel. ¿Qué fue lo que le preguntó? Hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? ¿Y qué le respondió Ezequiel? Si yo que voy a saber, Señor, tú eres el que sabe. Tú eres el que sabe si vivirán. Profetiza, hijo de hombre, a estos huesos. Una maravilla, amén. Pero eso estaba mirando era que por la palabra de él, la palabra de Dios, este pueblo de Israel, que era como valle de huesos secos, iban a tener vida nuevamente. Amén. Y eso no solamente es para Israel. Lo que tiene la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia firme y triunfante es porque se le predica la verdadera palabra de Dios. Donde hay palabra de Dios habrá triunfo, habrá bendición, amén. Habrá milagros, todo esto lo habrá. Amén, gloria a Dios, porque la palabra gloriosa del Señor. Ezequiel también tiene unos capítulos que hablan de unas profecías tremendas. Habla contra algunas naciones, porque en realidad, hermano, el Señor se iba a castigar las naciones. Ahora no, porque ahora lo que hace Dios acá en este momento es llamando su iglesia de todos los pueblos, lengua, tribu y nación. Esa es la iglesia. De cualquier parte del mundo que cree en Jesucristo, hace parte de la iglesia. Está preparando a su iglesia para llevársela al cielo. Pero Dios hará un juicio de naciones, porque en esos libros proféticos también dicen castigo para las naciones. En aquellos tiempos sí los hubo, pero no es como quien dice el máximo castigo que será en ese tiempo en que dice ese capítulo 25 de San Mateo. Dice que las naciones vinieron delante de él y dijo: bendito sea mi Padre, los que estaban a la derecha, venid, heredad el reino preparado para vosotros antes que el mundo fuera. A los de izquierda, apartados de mí, malditos el juego eterno. Fue juicio de las naciones, es una cosa ya más profunda, pero quiere decir que todas estas naciones rebeldes, aunque el trato de Dios más que todo es con los individuos, sin embargo, tiene algún trato con las naciones. Por ejemplo, hay unos predicadores que dicen una palabra y de pronto no lo oye bonita y de pronto se le da por repetirla también, ¿no? Uno puede decir, inspirado por el Espíritu Santo: hermano, Colombia será para Cristo. Amén, amén, el aplauso. Pero no es Colombia, sino las personas de Colombia que crean en el Señor. Amén. No creemos que Colombia se va a convertir toda. En ninguna parte ha pasado eso, sino que mire lo que dice el Señor en el mensaje del Evangelio: y por todo el mundo y predicad el Evangelio a cada criatura. Amén. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. San Mateo 7, 13 y 14. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. ¿Y qué más dice allí? Oiga, casi no saben. Y muchos son los que entran por ella, la puerta del mundo. Así que, hermana y hermano joven, toda esa brillantez que te presenta el mundo por televisión, por redes sociales, por todo, modas de toda clase y todo, y viendo, y uno, ese es el mundo con las ventanas abiertas. La puerta es estrecha, el camino angosto, así que entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que lo hallan. Lo dijo Jesucristo. Así que siéntase usted feliz
por ser uno de esos pocos que está en el camino. Y consérvese en el Señor, amén, permanezca allí, porque está en el mejor lugar que puede estar un ser humano, en la iglesia del Señor Jesucristo. Bendito el Señor. Bueno, tenemos el profeta Daniel, palabra clave, sueño. Recuerda que él soñó y interpretó sueños. Entonces, tema principal. En ese tema principal siempre viene la acción de Dios con el profeta. La soberanía de Dios en los asuntos de los hombres como en los de los hombres como en los universales, en todo. El libro tiene como propósito mostrar que Dios tiene en sus manos el destino de todas las naciones. ¿Cuántos dicen amén? Y por medio de Daniel, Dios provee sueños e interpretaciones de sueños diseñados a convencer tanto al judío como al gentil de que la sabiduría y el poder le pertenecen a Él. Amén. A lo largo de su ministerio, el mensaje de Daniel suena con claridad. Dios tiene control, no solo del presente, sino también del futuro. Cosas que dijo Daniel se están cumpliendo en estos tiempos. Y aún en el tiempo que sigue. Por ejemplo, el libro de Daniel tiene mucha conexión con el libro de Apocalipsis, que son cosas ya del futuro. Miren ustedes que esto es tan maravilloso, así que la Biblia no es un librito cualquiera por allí, hermano, para despreciarlo. Algunas personas han dicho, no, ese libro, ¿qué? Ese libro, al papel le cabe todo. Oye, qué ignorancia, que ni siquiera le han leído una sola letra. Si comenzaran a leerla y a meditarla, saldrían convertidos a Dios. Pero lo extraño es que los creyentes no la lean. Amén. Oseas, infidelidad, la ramera. Ese es el profeta. El tema principal del libro hace referencia a la lealtad del amor de Dios hacia Israel. Oiga, el amor de Dios hacia Israel, a pesar de la infidelidad de la nación, descrita dramáticamente mediante la experiencia matrimonial del profeta Oseas. Gomer, su esposa, pocos días después de casarse con Oseas, le fue infiel. Si bien esto trajo un momento de crisis matrimonial, el amor de Oseas alcanzó para perdonar la infidelidad de Gomer, la cual, como el amor de Dios es suficiente para perdonar la rebelión y la infidelidad de su pueblo. Tremendo mensaje de parte de, amén, perdonó a su mujer infiel. Dice, pero esto es para que este pueblo infiel sepa que yo los perdono. Pero para perdonarlos tenían que venir a Él arrepentidos. Sin arrepentirse no puede haber una restauración de Dios. Sin humillarse no podemos encontrar nada de parte del Señor. Libro de Joel, langostas. Y también habla del día de Jehová. El tema principal, la profecía de Joel, centra en su tema en el día de Jehová, presentado en tres aspectos. Primero, el día de Jehová histórico, en el que Dios interviene en los asuntos de Israel. Eso fue en esos tiempos que se cumplió. Segundo, el día de Jehová ilustrativo. En este, un incidente histórico representa un cumplimiento parcial del día de Jehová escatológico. Y tercero, el día de Jehová escatológico, este incluye el tiempo de la gran tribulación. El día de Jehová es el día de su venida, no del arrebatamiento de la iglesia, sino de la segunda venida de Él. Porque la segunda venida de Él acontecerá 7 años después, es decir, los 7 años de la tribulación, pasando la tribulación, o sea, la gran tribulación termina cuando Jesucristo vuelva, porque dice que Él matará al anticristo con el espíritu de su boca y con el resplandor de su venida. Amén. Y ahí viene entonces ese juicio que Él hará. Todo esto lo habla este profeta. También tenemos la palabra de Amós, palabra clave, plomada. Tema principal, el tema central de la profecía de Amós
es básicamente un mensaje de juicio sobre las naciones y sobre Israel. Israel ha roto su pacto con Dios y como consecuencia vendrá el castigo divino. Entonces, esta es la parte de Amós. Y mire que siempre Dios allí, siempre Dios hablando, siempre Dios buscando a la persona, a las naciones. Tenemos aquí Abdías, guardia del hermano. Tema principal, el castigo de los edomitas. Es el tema principal del libro, siendo este el más corto en todo el Antiguo Testamento. Los de Edom eran descendientes de Esaú, el hermano gemelo de Jacob, padre de la nación de Israel. Edom se había confabulado, escuche eso, con Babilonia para atacar a los hermanos, a sus hermanos por los años 605 a 586. Ese era el tema de este profeta. Ese hombre que también nació de la misma descendencia, pero se volvió un pagano, se mezcló con las naciones pecadoras y Dios manda el mensaje a través de este profeta. El mensaje de Jonás. Cuando se dice Jonás, ¿de qué se acuerdan ustedes? Del pez, ¿verdad? Del pez y también de que él se arrepintió. Son las palabras claves. El profeta contra Nínive, ciudad de los asirios, archienemigos de Israel. Jehová Dios quería mostrar a través del ministerio de Jonás el profundo amor que Dios tiene por todos los pueblos. Amén, gloria a Dios. Y que Él desea ofrecerle su misericordia. Amén, para que se arrepientan. A ver, si uno pregunta, bueno, ¿por quién murió Jesucristo? ¿Solo por una parte de la humanidad? ¿Qué dicen ustedes? Murió por todo el mundo. Dios ama a todo el mundo. De tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito. Pero ahí viene entonces, para que todo aquel, ahí está la diferencia, que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Ya saben que los que creen son poquitos. El mismo pueblo de Israel menciona en el Antiguo Testamento, y San Pablo también lo menciona en capítulo 10 y 11 de Romanos. Él habla del remanente de Israel. La palabra remanente quiere decir un resto, un poquito. Todo ese pueblo que creció tanto y que era llamado el pueblo de Dios, sin embargo la gran mayoría fueron rebeldes, fueron desobedientes. Pero hermanos y hermanas, antes de la ley y en la ley siempre hubo un grupo de personas fieles. Eso es lo que llaman el resto, el remanente. Siempre los hubo. ¿Recuerdan cuando Elías iba huyéndole a Jezabel? Se metió en una cueva, Dios le aparece y le dice: ¿qué haces aquí, Elías? Estoy huyendo del reino de Acab, porque a todos tus profetas han dado muerte y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Dios le dijo: yo me he reservado 7,000 que no han doblado su rodilla ante Baal. Hermanos, siempre hay un remanente, o siempre lo ha habido. Pero escuchen esto: remanente de Israel, pero de la iglesia no hay remanente. Amén. De la iglesia no hay remanente. ¿Por qué? Porque la misma iglesia es un remanente, porque dice ahora también hay un remanente por gracia. Amén. La iglesia en pleno es el remanente. ¿Remanente qué? De este mundo. Amén. Pero la iglesia como iglesia no tiene un remanente, porque o somos de la iglesia o no somos. Amén. Nacimos de nuevo, somos hijos de Dios. Vamos adelante, gloria al Señor. Si alguien se descarría, puede arrepentirse y volver al Señor, y ahí encuentra el Señor con su misericordia. Bendito el Señor. Solo hay unos pecados que dice la Biblia que son imperdonables, que son la blasfemia contra el Espíritu Santo, el resistir al Espíritu Santo,
Amén, gloria al nombre del Señor. El adorar ídolos, el rechazar a Jesús como el Salvador, decir, no, después que lo conoce, ¿no? No, yo mejor me aparto, ya yo no tengo que ver más con Jesucristo. El que diga eso, hermano, eso es lo peor que puede hacer. Yo he visto gente, por eso yo no uso tanto la palabra, ahora hace poco tiempo, no uso mucho la palabra apartado, más bien descarriado, que también es bíblica. Y hay hermanos que observan, algunos hermanos que se creen muy fieles en la iglesia, están en todos los cultos, en todos los ayunos, en todas las vigilias, y un hermano dura un mes sin venir a la iglesia. Cuando lo encuentran, ¿cómo está usted? Usted está aquí apartado. Es lo que le dicen. Ese es un asunto muy terrible. En vez de darle una sonrisa, hermano, Dios le bendiga, un poco de días que no lo veía, hermano. De pronto hasta estaba el hombre por ahí enfermo y ninguno lo fue a visitar. Amén. Entonces, descarriado es aquel que, aunque se descarrió, porque la oveja perdida estaba descarriada, pero era oveja, ¿sí o no? Era oveja. Por eso es que la iglesia tiene que hacer unos programas ahí a buscar la gente que se ha descarriado. Amén. Hay que ayudar en eso. Entonces, hermanos, la iglesia no tiene remanente. ¿Somos de la iglesia o no somos de la iglesia? Oveja perdida sí puede haber. Oveja perdida no, oveja descarriada. Amén. Y hay que irlas a buscar. Tema principal: la idolatría está en el orden del día por todo el territorio de Judá. Miqueas advierte el castigo que Jehová Dios ha determinado sobre la nación. Miqueas, mira, esta es la nación de Judá. Miqueas trata sobre el futuro, la futura venida del Mesías, oiga, como lo hace en el capítulo 2, versículo 12, versículo 13, capítulo 4, versículo 3 al 10, capítulo 5, versículo 9, capítulo 7, versículo 7. Se repiten tres temas: el pecado será castigado, el juicio vendrá pronto, y ya que haya sido completada la disciplina, Dios restaurará a su pueblo y a su tierra de pacto. La justicia tendrá su día de triunfo. Oiga, mire, eso va una sola unidad. Dios hablando a través de todos ellos. Ahí está el mensaje de Dios, ahí está la gracia de Dios, ahí está esperando la gente que le siga. Hermanos, por los siglos esto, por los siglos. Así que yo me siento muy feliz que en este siglo, yo llegué en el siglo XX, amén. Algunos han llegado en el siglo XXI ya. Encontrar a este Dios maravilloso es algo grande que nos ha pasado. Bendito el nombre del Señor. El mensaje de Nahum, palabra clave: inundación. Amén. Tema principal: los ninivitas serán destruidos. Es lo que se repite desde el capítulo 1:15 al 3:19, suceso que ocurrió en el 612 a.C. Ellos se habían convertido con la predicación de Jonás más un siglo antes, pero no habían transmitido el conocimiento del verdadero Dios a sus hijos, razón por la cual toda esta generación se había olvidado del favor recibido de Dios. Es decir, cuando Jonás cuando este profeta Nahum le da el mensaje, ya había pasado muchos años atrás el caso de Jonás, que les predicó y se convirtieron, pero ellos no le transmitieron ese mensaje a sus hijos y se volvieron rebeldes otra vez. Entonces vienen aún con el mensaje. Amén, gloria al Señor. Habacuc, palabra clave: torre de vigilancia. Torre de vigilancia, la palabra clave. Tema principal: Habacuc profetiza en Judá antes de su destrucción por los babilónicos. Como Job, se interesa honestamente del asunto perplejo de por qué un Dios justo sigue en silencio y por qué parece que no hay respuesta a los llamados de los fieles.
espera que su torre en su torre por la respuesta de Dios. Como contestación, Dios le declara a su profeta el principio universal de confianza en su soberanía. Los impíos serán corregidos en su manera y en su tiempo. Dice, bueno, tú estás pidiendo juicio para ahora, pero no, Dios tiene misericordia para castigar, es lento para la ira, grande en misericordia, y estoy brindándoles más bien mi misericordia, mi gracia. Pero si no la aceptan al final, siempre habrá el juicio. Es como este mundo, hermano, más de 2000 años de estar predicando este mensaje de la gracia, presentando al Salvador del mundo, pero la gran mayoría de la gente no lo recibe, no lo cree. Entonces vendrá un juicio para este mundo. Amén. Vendrá, por ejemplo, la gran tribulación es un juicio que vendrá para las naciones. Pero después vendrá el juicio final, que será individual, cada cual será juzgado por sus obras. Pero la gran tribulación es juicio para las naciones. Y creo que las naciones están preparadas para la gran tribulación. Figúrese que cuando aquel personaje vestido de blanco, cuando la gente lo ve así, bueno, este es Dios en la tierra, y todo el mundo, sus ojos y toda su admiración, y la gente llora. ¿Qué tal cuando venga el anticristo? Haciendo milagros, dice que hará milagros y prodigios, pero mentirosos, como los que hacen los magos. Amén. La gente se va a embelezar, va a traer soluciones políticas, económicas, religiosas, y entonces dirán, este es el Dios que estábamos esperando. Ve, hace como unos 4 años que el presidente de Irán dio un discurso en las Naciones Unidas. Y yo porque le van traduciendo al español, y digo, este mensaje lo oye cualquier hermano que no tenga de pronto un conocimiento de esto. Dirá, hombre, este hombre se convirtió a Jesucristo. Porque dice, esperamos el Salvador de este mundo. Oiga, Jesucristo. Pero ellos están diciendo que vendrá un Salvador. Y eso lo están profetizando, que es el anticristo que vendrá. Porque ellos a Jesucristo no le creen para nada. Vendrá el anticristo que los engañará. Y vendrá por castigo. Entonces, el día del Señor es el mensaje de Sofonías. Estamos casi terminando ya. Entonces, tema principal. Los escritores, los escrutadores, juicio de Dios contra su pueblo. El cumplimiento inmediato se dio cuando Babilonia, bajo Nabucodonosor, capturó a Judá. Y aún se espera otro cumplimiento en el futuro día de Jehová. Oiga, ya hubo un juicio en aquel tiempo, pero se espera el cumplimiento del futuro. Al igual que se predice la caída de las naciones paganas, como Nínive cayó en el 612 antes de Cristo, capítulo 2, versículo 13, pero también describe una gloria futura. Amén. ¿Para quién? Para los que le reciban. El mensaje de Ageo, palabra clave, templo. ¿Ve qué pasó con Israel en el tiempo de Ageo? Dios le habla a través del profeta. El profeta tiene como objetivo central la motivación del pueblo para la reconstrucción del templo. Habiendo retornado de Babilonia, el ánimo era muy fuerte, pero poco a poco, como fueron apareciendo los enemigos de la obra, comenzó a desanimarse la gente y comenzaron a tener más interés por sus propias casas que por la casa de Dios. De Dios habla al pueblo, hermano. Dios siempre está hablando. Amén, gloria al Señor. Le ha hablado a las naciones, le habla a la iglesia, a cada creyente individualmente le está hablando. Gloria al Señor. Uno no puede ser como duro, rebelde a lo que Dios le habla, porque esa ha sido la función de Dios a través de los siglos. Como vamos mirando esto. Entonces allí, a través de este profeta, le habla al pueblo que se den cuenta que han abandonado la casa de Dios por la casa de ellos. Zacarías, palabra clave, Mesías. Oiga, el Mesías. Tema principal, la profecía de Zacarías
tuvo como tema central la motivación al pueblo a no desistir de la restauración del templo, obra que fue terminada en el 516 a.C. Zacarías también es una profecía de consolación y esperanza. Entra comisionado por Dios para reunirse con Ageo, quien motiva a los trabajadores a terminar lo que han empezado. Mientras que Ageo exhorta, Zacarías anima, su mensaje consuela. El templo no será ordinario, sino que lo hará una vivienda el Mesías mismo. Amén. Manos a la obra, porque he aquí, el Rey vendrá a ti. Amén. Esa bendición futura incluye la primera y la segunda venida de Cristo. Mire todo el mensaje que está en estos profetas, hermanos. Entonces estamos viendo ese panorama de la Biblia. Malaquías, último libro del Antiguo Testamento. Palabra clave, el Mesías también. Todos ellos profetizaron el Mesías. Tema principal, lo primero que Malaquías hace en su escrito es una descripción gráfica del periodo final del Antiguo Testamento, que muestra la necesidad de grandes reformas, preparando el camino para la venida del Mesías. Además, muestra cómo el pueblo, después de su regreso a su tierra, pronto cayó en los mismos pecados que le había llevado al cautiverio. Dios le manda a Malaquías a recordarle a su pueblo que aunque lo ama, no ha devuelto su amor. Han deshonrado a Dios. Los sacerdotes han llevado por mal camino al pueblo. Los varones se han casado con paganas. Por sus corazones de piedra, al persistir en sus pecados, no hay esperanza de prosperidad. Malaquías les da una advertencia final. El día del Señor, amén, purificante. Dice que probará con fuego, dice este libro. Amén, amén, bendito el nombre del Señor. Entonces les hablo algo, ya sería una conclusión sobre el Nuevo Testamento. Entonces el Nuevo Testamento es, en primer lugar, es el desarrollo, amén. Es la venida del mensaje de Dios, del Mesías. Nuevo Testamento, viene el Mesías a Israel. Luego viene la proclamación de ese mensaje, que es el Hechos de los Apóstoles. La proclamación de ese mensaje. Luego viene la explicación, que viene siendo las epístolas. Porque la doctrina cristiana está en las epístolas. Ahí está revelada a San Pablo, a San Pedro, al apóstol Juan y a otros escritores. Y la consumación de todo el plan está en Apocalipsis. Amén, gloria al nombre del Señor. Mateo, escrito a los israelitas. Marcos, escrito a los romanos. Lucas, escrito a toda la humanidad. San Juan es una declaración de la divinidad de Jesucristo. Amén. Luego vienen entonces las epístolas de Pablo declarando la doctrina cristiana. Esto es maravilloso, bendito el Señor. Y entonces ya el producto de toda esa revelación, el resultado de toda esa revelación, es que existe una iglesia en la tierra que cree en un solo Dios verdadero y todopoderoso, y que cree que ese Dios es Jesucristo, y que solo en su nombre hay salvación y perdón de pecados. Amén. Y que tiene su iglesia en la tierra. Vean, no hay cosa más preciada para el Señor que su iglesia. Habita en ella, amén, habita en ella. Vamos a creerlo de verdad. Y cada creyente en particular es templo de Dios. Amén, amén, bendito el Señor.
Bueno, porque si continúo serían 27 libros más y ya no hay más tiempo. Dios les bendiga. Pónganse de pie un momentico para darle gracias al Señor. ¿Cuántos le quieren dar gracias? Padre Santo, Señor de la gloria,